el tema de la semana. El periodo que transcurre entre el final del siglo XIX y el comienzo del XX estuvo marcado por una tensa paz en Europa. Gran Bretaña y Francia, las dos grandes potencias del continente, se repartían África e importantes emplazamientos comerciales en América y China. Pero Alemania, lanzada en un crecimiento imparable tras su unificación, empezó a reclamar mayores territorios en estas tierras. El ascenso germano hizo desconfiar al resto de gigantes europeos que rearmaron sus ejércitos mientras mantenían a la población movilizada. En el este, Rusia se hacía cada vez más fuerte a medida que la industrialización llegaba por las vías del ferrocarril. En cambio, Turquía veía como sus posesiones continentales desaparecían una a una. Los nuevos países surgidos del antiguo Imperio Otomano iban a ser objeto del deseo de los estados más consolidados. Como resultado de estas tensiones, los distintos bloques crearon dos alianzas en previsión de lo que podía ocurrir. Francia, Gran Bretaña y Rusia, recelosos de Alemania, formaron la Triple Entente. Por el otro lado, Alemania, el siempre fiel Imperio Austrohúngaro, e Italia unieron sus intereses en la Triple Alianza. Los dos bandos estaban claros y potenciaban sus ejércitos. La paz armada estaba servida, un incidente más y la guerra sería una realidad. El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa Sofía Chotek son asesinados en Sarajevo. El responsable de la muerte fue Gavrilo Princip, un militante de la organización serbia Joven Bosnia, un grupo ligado a la banda terrorista Mano Negra. La reacción de Austria no se hizo esperar y con el apoyo alemán declaró la guerra a Serbia. Los servicios secretos serbios fueron acusados de estar detrás del crimen. Austria dio un ultimátum a su gobierno, pero este, amparado por Rusia, no lo aceptó. El 28 de julio, un mes después del atentado, la guerra daba comienzo. Una cadena de declaraciones de guerra hizo que las potencias europeas entraran de lleno en el conflicto. La contienda se preveía corta, pero los generales se equivocaron. 32 países entraron en el conflicto. 28 de ellos, conocidos como los aliados, apoyaron a Serbia y Rusia. Entre este grupo se encontraban Francia, Gran Bretaña, Japón y Estados Unidos, que entró en la guerra de 1917. Estas potencias vieron en el conflicto la posibilidad de frenar el ascenso alemán. Frente a ellos, los propios alemanes, Austro-Hungría, Bulgaria y el Imperio Otomano, que tenían esperanzas de recuperar sus territorios en Europa. Durante los primeros años de guerra, Alemania avanzaba por Francia y Bélgica, mientras en el este ganaba territorio a Rusia junto a los austríacos. Pero la desventaja era cada vez mayor, y en 1918 las tropas germanas comenzaron a retroceder frente al empuje aliado. Los generales del Reich ya pensaban en pedir la paz. Los desastres se sucedían uno tras otro, e incluso los territorios en África y el Pacífico eran atacados sin piedad. La revolución bolchevique de 1917 hizo que Rusia aceptara el armisticio de Brest-Litovsk en abril de 1918. Alemania conquistaba amplios territorios en el este y enviaba a todos sus hombres al frente occidental. No fue suficiente. La llegada de las tropas americanas fue determinante y la superioridad aliada era total. Estados Unidos declara que solo negociará con un gobierno alemán democrático. Una revolución obrera toma Berlín y el Kaiser se ve obligado a huir. El gobierno de la nueva República Alemana firma el armisticio de Retondes el 11 de noviembre de 1918. La guerra ha terminado, dejando tras de sí 10 millones de muertos y una Europa derrumbada. Es la más sangrienta hasta el momento. Desde esa fecha, los tratados de paz se suceden y juntos forman la Paz de París. Entre ellos se incluye el de Versailles, firmado el 28 de junio de 1919. El mismo día se cumplían 5 años del atentado de Sarajevo. Alemania es dividida en dos por el corredor polaco y condenada a unas indemnizaciones imposibles de pagar. Además es desmilitarizada, sus colonias son confiscadas y proclamada culpable del conflicto a los ojos mundiales. El texto entró en vigor el 10 de enero de 1920. El malestar en Alemania era tremendo y las consecuencias no tardarían en llegar. Pero esa ya es otra historia. Tal día como hoy, un 10 de enero, entraba en vigor hace 91 años el Tratado de Versalles. Corría el año 1920 y el mundo pasaba a ser un lugar más seguro. La Gran Guerra había finalizado en noviembre de 1918, dejando más de 10 millones de muertos. Europa se encontraba en ruinas, desolada y destruida. El tratado fue firmado el 28 de junio de 1919 en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, en la región francesa de Île-de-France. Justo 5 años antes, el 28 de junio de 1914, moría asesinado en Sarajevo el archiduque Francisco Fernando de Austria, hecho que supondría el comienzo de la Primera Guerra Mundial.
El 18 de enero de 1919 daba comienzo la Conferencia de Paz de París, durante la cual se reunieron los países aliados, vencedores en la guerra, para acordar el futuro de las potencias centrales, los grandes derrotados. El resultado de estas reuniones quedaría plasmado 6 meses más tarde, precisamente en el Tratado de Versalles. Sin lugar a dudas, uno de los puntos más controvertidos de aquel tratado fue aquel que estipulaba que Alemania y sus aliados eran únicos responsables morales y materiales de la guerra. Este hecho, junto con la obligación de desarmarse y de conceder importantes concesiones territoriales, provocó que en Alemania fuese surgiendo un fuerte resentimiento nacionalista, que culminaría con el ascenso al poder de Adolf Hitler en 1933. Además, y a causa del tratado, Alemania redujo considerablemente sus fronteras, pasando de 540.000 kilómetros cuadrados a 468.000. Fue también obligada a ceder todo su imperio colonial, que fue repartido entre las naciones vencedoras, principalmente entre Francia y Reino Unido. Para entender mejor la humillación que supuso la firma del Tratado de Versalles al pueblo alemán, vamos a escuchar un pequeño fragmento de audio extraído de la serie de televisión Las aventuras del joven Indiana Jones, en el que se representa el juicio al que fue sometida Alemania. Líderes de las potencias aliadas y asociadas, este tratado es simplemente una continuación de la guerra. ¡Hable más alto! Aquí no le oímos. Una continuación de la guerra por otras vías. Los pagos de reparación que exigen arruinarán a Alemania. No tendremos ni siquiera armada ni ejército para poder defendernos. Nos quedamos sin colonias y entregamos las minas de carbón a los polacos y a los franceses. Nos obligan a aceptar la responsabilidad de la guerra y exigen que entreguemos a nuestros héroes para que sean juzgados como criminales. Presidente Wilson, si Alemania abandonó las armas fue porque estaba de acuerdo con los principios de sus 14 puntos, pero el tratado que nos presentan viola todos y cada uno de esos puntos. Señor, creo que no hace falta que le recuerde que los ejércitos alemanes se retiraron sin haber sido derrotados. ¿Pueden decirme dónde está su paz? Hemos sido traicionados. Conocemos el odio que nos tienen aquí, lo conocemos bien. Este documento lo demuestra. Nos están exigiendo que digamos que nosotros y solo nosotros somos culpables de haber provocado esta guerra. Y tal confesión no saldrá jamás de mis labios. Alemania, vista como la máxima culpable del estallido de la guerra, fue obligada a abonar el pago de las reparaciones de la guerra. No fue hasta el año 1983 cuando el pueblo alemán pudo liquidar esta deuda histórica. Sin embargo, Alemania todavía debía abonar los intereses generados desde la aprobación del tratado. El 3 de octubre de 2010, Alemania terminaba por pagar estos últimos 125 millones de euros, casi 92 años después del final de la Primera Guerra Mundial. El sentimiento de furia y de venganza del pueblo alemán hacia las potencias aliadas desencadenarían a posteriori la Segunda Guerra Mundial. Para los alemanes, el Tratado de Versalles les había dejado al margen, sin poder de decisión. La paz que reinaba tras la Gran Guerra era una paz impuesta por las potencias aliadas. De esta situación se aprovechó, como hemos dicho, el mismísimo Adolf Hitler. En palabras del líder nazi, a Alemania se le impuso una paz con muy duras condiciones, justificadas con el argumento de que era la única responsable de la guerra y de todas sus consecuencias, con el fin de mantener a ese país en una situación de permanente debilidad. Las cláusulas de desarme, la pérdida de colonias y la sensación de profunda humillación causaron un gran resentimiento al pueblo germano. El odio hacia el opresor aliado fue utilizado por Hitler para hacerse con el poder apenas 15 años después de la guerra. El Tratado de Versalles puso fin a una de las peores matanzas en las que ha estado involucrado el ser humano. Pero el intento de establecer la paz mundial cayó en saco roto, y tan solo 19 años más tarde de la entrada del tratado en vigor, el 1 de septiembre de 1939, estallaba la Segunda Guerra Mundial, y tristemente con los mismos actores como protagonistas. Pero el Tratado de Versalles no solo nos dejó cosas negativas. Durante el marco de las negociaciones, en el que se vieron involucradas las potencias vencedoras, fue fundada la Organización Internacional del Trabajo.
Este organismo, especializado en asuntos relativos al trabajo y a las relaciones laborales, tiene su sede en Ginebra, Suiza. La Organización Internacional del Trabajo se organizó desde un principio con un gobierno tripartito, único en su género, integrado por representantes de los gobiernos, los trabajadores y los empleadores. Su primer director general fue el francés Albert Thomas. En la actualidad, la Organización Internacional del Trabajo está integrada en las Naciones Unidas. Y precisamente, el germen de lo que hoy es en día la ONU nació también en el marco de la firma del Tratado de Versalles. La Sociedad de Naciones proponía establecer las bases para la paz y la reorganización de las relaciones internacionales tras la guerra. El Pacto de la Sociedad de Naciones fue redactado en las primeras sesiones de la Conferencia de París, por iniciativa del presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson. El nacimiento de esta organización fue una consecuencia directa de los horrores producidos durante la guerra. La Sociedad de Naciones pretendía impedir una repetición de los hechos que dieron lugar a la guerra, como la falta de cooperación, la existencia de pactos secretos entre Estados o la ignorancia de los pactos internacionales. A través de la Sociedad de Naciones, los Estados podrían resolver sus conflictos por medios pacíficos y no por medios militares. El 15 de noviembre de 1920 se celebró en la ciudad suiza de Ginebra la primera Asamblea de la Sociedad de Naciones, en la que participaron 42 países. Pero tras el final de la Segunda Guerra Mundial, la sociedad fue disuelta, siendo sucedida por la actual Organización de Naciones Unidas.